Gracias, esta historia trata sobre mi tío Walter. Haré lo mejor que pueda para contarla correctamente, pero no he escuchado esta historia desde que falleció, así que mi memoria podría estar un poco oxidada. Por favor, perdona cualquier parte de la historia que suene extraña. Ahora bien, mi tío Walter era un hombre sencillo, posiblemente el hombre más sencillo que podrías conocer. La familia de mi padre se crió en un pueblo muy rural, lejos de cualquier gran ciudad. Esto significaba que sus infancias se pasaban criando animales de granja y viviendo de la tierra en todo aspecto que pudieran. Claro, tenían electricidad y agua corriente, pero la usaban con moderación para no acumular una factura grande que en ese momento no podían pagar. El tío Walter era uno de 7 niños en el hogar. Él y mi padre eran extremadamente cercanos y muy parecidos, pero cuando mi padre cumplió 18 años y se graduó de la secundaria, se fue a una universidad a unos estados de distancia, y él y Walter hablaron menos y menos en los años siguientes. Cuando llegó el turno de Walter de graduarse e ir a la universidad, decidió tomar un camino diferente. Le gustaba estar en el campo y valerse por sí mismo. Decía que eso lo hacía sentir como si viviera la vida que Dios tenía intencionada para los humanos, y que lo hacía sentirse más cercano a la tierra, y en última instancia, a sí mismo. Así que cuando fue tiempo de dejar su hogar lo hizo. Se mudó aún más adentro del campo y encontró una pequeña cabaña encantadora en medio del bosque sin energía eléctrica ni agua corriente, y se dijo a sí mismo, esto es perfecto. Mi padre no visitó mucho a Walter después de eso. Dice que no se sentía muy cómodo visitando a Walter y lo que siempre llamaba el campo profundo, donde tendría que soportar la falta de agua corriente y electricidad durante unos días solo para visitar a su hermano. Y Walter absolutamente se negó a dejar su cabaña durante años, hasta que ocurrió este incidente específico. Acababa de nacer, era mediados de los 80, y mi padre planeaba pedirle a Walter que viniera de visita para conocer a su hijo. Pensaron que no vendría, pero querían preguntar de todas formas. Ahora era difícil ponerse en contacto con Walter debido a toda la cosa de vivir fuera de la red, así que lo mejor que mi padre pudo hacer fue enviar una carta. La carta que recibió de vuelta lo sacudió hasta la médula. La historia va así. Walter tenía un perro y vaya que amaba a este perro, como una persona ama y atesora a un hijo. Era una perra de raza pointer alemán de pelo corto llamada Bettina. Bettina era una perra de caza muy bien entrenada y educada que iba a todas partes con Walter. Todas las noches Walter dejaba salir a Bettina de la cabaña para que corriera un poco antes de traerla adentro por la noche. Nunca había habido un problema con los depredadores en el área que pudieran representar una amenaza para Bettina. Así que no pensó 2 veces antes de dejarla salir esa noche. Después de que Bettina había estado fuera solo unos 30 minutos, él escuchó su grito, y no como un grito de emoción por jugar o un grito para ser dejada entrar. Este fue un grito de puro terror y agonía. Walter corrió hacia su puerta y salió disparado hacia afuera cuando vio a su pobre perra cojeando hacia él. Siempre decía que la mirada en su cara era una súplica para que la ayudara. Nunca entendí eso hasta que tuve mi propio perro, y me di cuenta de que son muy capaces de expresar sus emociones solo con la manera en que te miran. Walter la recogió con cuidado y la llevó adentro. Cuando la dejó en el suelo, se dio cuenta de que sus manos estaban cubiertas de sangre. Empezó a temer lo peor y comenzó a prepararse para su muerte prematura y desafortunada que había sido accidental, pero cuando revisó sus heridas, se sorprendió, y de repente también se asustó. Bettina tenía una gran herida de cuchillo que se extendía por la parte trasera de su pata izquierda. Era profunda, pero no tanto como para que necesitara atención médica inmediata. Walter pensó que él podría curarla él mismo, y si ella tenía problemas más adelante, tomaría el viaje de 4 horas hasta la ciudad hasta la oficina del veterinario. Sin embargo, lo que realmente le preocupaba era el hecho de que vivía a más de 1 hora de la casa de la próxima persona, y su perro acababa de ser cortado por un cuchillo. Una persona con un cuchillo. Cerró y aseguró todas sus puertas y ventanas esa noche, y por mucho que lo necesitara, no había manera de que pudiera dormir. La próxima semana pasó sin incidentes. Luego lo mismo la semana después de eso, hasta que eventualmente se sintió cómodo dejando salir a Bettina nuevamente, por supuesto, bajo su supervisión. Ella había sanado bien, pero todavía cojeaba ligeramente. Mientras estaba sentado en su porche una tarde viendo a Bettina jugar en el pequeño patio frente a su casa, vio algo en el bosque.
La silueta de lo que parecía ser un hombre muy grande asomándose desde detrás de un árbol, observando intensamente a su perro. Walter le gritó al hombre que se mostrara y le preguntó en voz alta quién era y qué estaba haciendo allí, pero en un movimiento rápido, el hombre corrió más adentro del bosque donde Walter ya no podía verlo. Llamó a Bettina, y como había hecho antes, cerró y aseguró todas sus puertas y ventanas por la noche. Mientras yacía en la cama, escuchó un golpeteo en su ventana, golpecitos ligeros, pero Walter era un durmiente ligero, así que casi nada lo despertaba. Lentamente giró la cabeza hacia un lado para mirar por su ventana, y entre sus dos cortinas, a través de una pequeña abertura en la tela iluminada por la luz de la luna, vio un ojo asomándose a su dormitorio. Afortunadamente no estaba mirándolo en ese momento, ya que temía que probablemente eso lo hubiera aterrorizado aún más de lo que ya estaba, pero ahora, en cambio, este ojo estaba mirando a Bettina, tal como el hombre en el bosque había hecho la tarde anterior. Walter mantuvo sus ojos fijos en la persona misteriosa, y durante horas notó que esta persona nunca dejó de mirar a su perro. A medida que la noche se convertía en día, y el sol comenzaba a asomarse sobre los árboles, Walter observó cómo la persona se alejaba de la ventana, y escuchó cómo se alejaba de su terraza, y con suerte, se alejaba de su propiedad por completo. La siguiente noche, Walter se aseguró de que sus cortinas estuvieran completamente cerradas, para que nada pudiera ver hacia adentro o hacia afuera. No quería experimentar lo que había sucedido la noche anterior. Desafortunadamente, esto solo empeoró las cosas para él. Fue despertado por un fuerte golpeteo en su puerta delantera, como si algo o alguien estuviera haciendo todo lo posible por entrar en su casa para hacer Dios sabe qué con él, y posiblemente con su perro. Por supuesto, sospechaba que era la misma persona que lo había estado acosando el mes pasado, pero siempre dejó muy claro que, no importa cuántas armas o cuchillos tuviera, no quería encontrarse cara a cara con esta persona si no tenía que hacerlo. Agarró una escopeta, la apuntó hacia la puerta y muy firmemente y con la mayor confianza posible, gritó hacia la puerta. «Señor, le sugiero que se baje de mi propiedad muy rápido. Tengo una escopeta apuntada a la puerta y dispararé si entra en mi casa». El golpeteo se detuvo, casi como si la persona estuviera pensando en la advertencia, pero solo se detuvo por unos segundos antes de continuar con aún más fuerza detrás de él. La puerta comenzó a temblar ya que no podía soportar tanta fuerza contra ella, y Walter sabía que estaba a punto de romperse. Comenzó a gritarle al hombre que por favor solo se detuviera y se fuera, y que no quería matarlo. Bettina estaba enloqueciendo, ladrando detrás de él, y por un segundo fue como si sus ladridos alimentaran la ira de este intruso. La puerta se rompió, y a través de los pedazos rotos de madera, una mano se abrió paso. Walter disparó a la puerta y con una fuerza que lo hizo retroceder unos pasos, la mano desapareció. Walter se quedó en el mismo lugar en el que había aterrizado después del disparo durante un par de minutos, y después de recomponerse, lentamente se dirigió hacia la puerta que ahora estaba cubierta de sangre. Solo que no encontró un cuerpo en su porche, como esperaba, en cambio, vio un grueso rastro de sangre que llevaba al bosque. Walter no tenía teléfono para llamar a la policía y el teléfono más cercano estaba a 1 hora de distancia en un pequeño mercado. Cuando salió el sol, cargó a Bettina en su camioneta después de asegurar su casa lo mejor que pudo y se dirigió allí. Llamó a la policía desde el mercado y después de esperar alrededor de 1 hora a que llegara uno, los llevó a su cabaña. Cuando llegaron, Walter les contó todo. Siguieron el rastro de sangre hasta que ya no pudieron verlo más, pero no encontraron nada. Le dijeron a Walter que abrirían una investigación sobre el asunto y le dijeron que probablemente sería inteligente quedarse con la familia hasta que resolvieran todo y arrestaran a alguien, o al menos encontraran al tipo. Estaban seguros de que la persona aparecería en un hospital con una herida de bala en la mano. Walter, siendo el hombre terco que era, arregló su puerta y decidió quedarse. Las noches se estaban volviendo más frías en esos meses de invierno y pensaron que si el tipo aún no estaba muerto, lo estaría por el frío eventualmente. Y durante las próximas semanas Walter escucharía rasguños en su puerta por la noche. Por la mañana se despertaba con marcas de rasguños profundas en la madera de su puerta y juraba que escucharía susurros fuera de su ventana, simplemente diciendo el nombre de su perro una y otra vez. Sin embargo, nunca intentaron entrar de nuevo. Y aunque Walter todavía estaba asustado,
Ya no se sentía realmente amenazado por esta presencia. Y a principios de enero, 4 meses después de que Bettina fuera cortada por ese cuchillo, Walter se despertó y se preparó un café. Desbloqueó su puerta delantera y la abrió, a punto de salir, cuando allí, apoyado en uno de los postes de su porche delantero, estaba el hombre, solo que no se movía, no hacía ningún intento de llegar a Walter, y fue entonces cuando notó que no solo no se movía, tampoco estaba respirando. Esta vez, no perdió tiempo en conducir hasta el mercado con Bettina para llamar a la policía. Aparecieron en masa y ahora rodearon la escena del crimen. No pasó mucho tiempo para descartar a Walter como sospechoso cuando era dolorosamente obvio que este hombre había muerto por estar expuesto a temperaturas tan frías. También era obviamente el hombre al que había disparado, ya que a esta persona le faltaban varios dedos en una de sus manos. Walter le había escrito todo esto a mi padre, y al final de la carta también le dijo que se mudaría a nuestro vecindario al mes siguiente. Ya había comprado una casa y estaba deseando pasar más tiempo con su familia y salir del bosque por un tiempo. Mientras crecía, escuché esa historia casi 2 veces al año, todos los años, hasta que Walter falleció a finales de los 90 de cáncer de pulmón. Nunca se casó ni tuvo hijos propios, pero siempre insistió en que no le importaba, ya que todos sus hermanos tenían tantos hijos que lo visitaban todo el tiempo. Bettina falleció cuando yo solo tenía 7 años, y algo en Walter murió junto con su perro. Solo puedo esperar que estén juntos nuevamente, mejores amigos en la vida y en la muerte. No sabía mucho sobre vivir en la naturaleza cuando compré una casa con mi mejor amiga, pero era una oferta realmente buena que no podíamos dejar pasar. Mi amiga Julia y yo íbamos a la escuela a unos 30 minutos de distancia, y comprar una casa para los próximos 4 años resultó ser más barato que lo que habría sido el alquiler al final de todo. Además, esto significaba que no teníamos caseros y podíamos hacer lo que quisiéramos con el lugar. La casa era técnicamente considerada fuera de la red, ya que no estaba conectada a la red eléctrica de nuestra ciudad, lo cual por supuesto nos ayudó con el precio. Afortunadamente, los dueños anteriores aceptaron vendernos sus paneles solares como parte del precio total, lo cual fue realmente afortunado. La casa también tenía fosa séptica y un pozo, así que, aunque estaba fuera de la red, aún teníamos todos los lujos de vivir en una casa en la ciudad. Julia y yo teníamos trabajos bastante bien pagados y no me avergüenza decir que ambos venimos de familias que de vez en cuando nos ayudaban con la hipoteca. De todos modos, la regla número 1 que establecí con Julia cuando acordamos comprar esta casa juntas fue que no le daríamos nuestra dirección a nadie excepto a la familia, ni amigos, ni novios, y especialmente ningún chico al azar. Estábamos en medio de la nada, y no quería arriesgarme a que la persona equivocada supiera que 2 mujeres de 22 años vivíamos a 30 minutos fuera de la ciudad, a kilómetros de la próxima casa. No me parecía inteligente. Julia siempre decía que estaba de acuerdo con la regla, y durante el primer año que vivimos juntas la respetó, al menos eso creo. Luego, un día en nuestro segundo año de ser compañeras de casa, llegué a casa para encontrarla besándose con algún chico al azar en el sofá de la sala de estar. Estaba furiosa. Grité al chico que saliera, lo que por supuesto solo hizo que Julia se enojara, pero realmente no me importaba. Tenía límites y mi razón para no querer hombres en la casa me parecía bastante justa. Después de que él se fue, ella me gritó que estaba siendo estúpida, y que tener un chico de vez en cuando no iba a hacer nada malo. Intenté decirle que simplemente no era inteligente dejar entrar a personas que ni siquiera conocemos en nuestra casa, y dejar saber que vivimos solas sin prácticamente ningún medio para protegernos. Pero ella todavía no lo entendía. Solo seguía diciendo que esto no es la película Taken, que un chico no va a volver a secuestrarnos y vendernos. Calmada, vive un poco. Burlarse de la situación me hizo sentir que había cometido un gran error al comprar esta casa con la persona que creí conocer tan bien. Había sido mi mejor amiga durante 4 años, y nunca tuve la impresión de que sería tan descuidada. Llamé a mi mamá esa noche y le conté lo que había pasado. Estuvo de acuerdo conmigo en que fue tonto de parte de Julia invitar a un chico que ni siquiera conocía. También le dije que me sentía incómoda quedándome allí sabiendo que este chico sabía dónde vivíamos, quiénes éramos y que vivíamos solas. Quiero decir, era obvio que ningún chico vivía con nosotras,
Cada foto en el lugar era solo de nosotras dos, y estoy bastante segura de que Julia probablemente le dijo que solo tenía una compañera de cuarto. No habría sido una sorpresa si lo hubiera hecho. Lo trajo a la casa después de todo, así que contarle sobre su vida no habría sido un gran problema. Mi mamá me dijo que si me sentía incómoda podía quedarme con ella por unas noches, y si quería volver después, podría hacerlo, y si no, podría quedarme todo el tiempo que necesitara. Aprecié la oferta y decidí que iría a la escuela al día siguiente. Volvería a casa, empacaría algunas cosas, y luego me iría a casa de mi mamá por un tiempo. Julia pensó que estaba siendo dramática, pero no me importó. Fui a la escuela al día siguiente como estaba planeado y regresé a la casa esa tarde. Decidí esperar hasta que Julia llegara a casa para decirle cuánto tiempo estaría fuera, y solo para asegurarme de que cerrara con llave. Claramente no era la persona más responsable, así que no podía confiar en ella para asegurar el lugar después de que me fuera. Alrededor de las 8 p.m., decidí que había terminado de esperar y comencé a dirigirme hacia la puerta principal con mi bolso en la mano. Cuando llegué al pasillo que llevaba a la sala de estar me detuve en seco. Afortunadamente, la oscuridad que llenaba la casa me ocultó mientras observaba a dos hombres con máscaras negras de pie en la puerta detrás del vidrio esmerilado. Estaban hablando entre sí cuando escuché a uno de ellos decir: «Te lo digo, hombre, las chicas que viven aquí son todo tipo de hermosas. Abre la puerta antes de que te oigan». Mi corazón se hundió y no supe qué hacer. Supongo que ahora me doy cuenta de que probablemente debería haber salido por la puerta trasera, pero realmente no estaba pensando. En cambio, caminé lentamente de regreso a mi habitación, cerré la puerta con llave y comencé a buscar lugares donde esconderme. Había visto una película la noche anterior que me dio la idea de abrir mi ventana para hacer parecer que había salido por ahí, así que lo hice y me metí en el fondo de mi armario, y me escondí bajo un par de edredones gruesos que había guardado allí después del último invierno. Escuché el sonido del vidrio de la puerta principal rompiéndose, y sentí lágrimas comenzando a correr por mi rostro. No iba a ser una de esas chicas que ves en las películas y programas de televisión, que no pueden mantener la boca cerrada. Estaba respirando apenas para no hacer ningún sonido. Escuché mientras se abrían paso por la casa, discutiendo en voz alta entre ellos que aún no habían encontrado esto. Silencié mi teléfono para no revelar mi escondite en caso de que sonara, y le envié un mensaje de texto a Julia para que no volviera a casa, que habían roto en nuestra casa y que llamara al 911 de inmediato. También le envié un mensaje de texto a mi mamá y le dije lo que estaba pasando y que ella también llamara al 911. Por supuesto, ambos comenzaron a hacer sonar mi teléfono, pero cuando escuché a los hombres intentar la manija de la puerta de mi habitación, no pude concentrarme en otra cosa más que en permanecer escondida y quedarme callada. Tiene que estar aquí, su auto está afuera. Voy a estar tan enojado si no está y me hiciste romper esta casa para nada. Discutieron de un lado a otro así durante un par de minutos, hasta que uno de ellos debió haberse cansado y pateó la puerta. Me alivió cuando el truco de la ventana pareció funcionar y se gritaron el uno al otro que me había escapado por ahí. El alivio solo duró un minuto, sin embargo, cuando uno de ellos le dijo al otro que buscara algo que pudieran llevarse que pudiera haber valido algo. Empecé a rezar para que no buscaran demasiado en mi armario, pero no tiraran los edredones debajo de los cuales estaba, y hicieran lo que los hombres hacen a las mujeres cuyas casas irrumpen. Escuché a uno de los hombres salir de mi habitación, pero pude decir que uno de ellos se quedó. Escuché cómo comenzó a revisar mis cajones y a lanzar cosas por la habitación. Parecía frustrado, lo que probablemente se debía al hecho de que no tengo cosas súper bonitas, ninguna joyería cara, nada de diseñador. Nunca pude justificar gastar ese tipo de dinero, y claramente a este tipo no le gustó eso. Mi aliento se detuvo en mi garganta cuando escuché sus pasos acercarse a las puertas de mi armario. No me moví ni un centímetro. No había forma de que le diera a este tipo ninguna razón para creer que estaba allí. Sentí que iba a tener un ataque al corazón cuando abrió las puertas del armario. Podía sentir las vibraciones de él moviendo cosas alrededor de los estantes por encima, y justo cuando sentí que agarraba las mantas debajo de las cuales estaba, su amigo irrumpió en la habitación gritando que tenían que irse. Al parecer, escucharon sirenas en la carretera y se asustaron. Salieron corriendo de la casa y me quedé en mi lugar. Tenía toda la intención de quedarme allí toda la noche. Estaba aterrorizada por la posibilidad de que todavía estuvieran allí,
Y eso fue hasta que escuché la voz de mi mamá llamándome desde dentro de la casa. Me quité los edredones de encima y tan rápido como pude corrí hacia la voz de mi mamá. En el segundo en que la vi, estallé en lágrimas. Toda la emoción que había contenido todo ese tiempo salió y no pude controlarla. Desearía poder decirte que encontraron a los hombres que irrumpieron, pero no lo hicieron. No dejaron atrás ninguna evidencia y la policía no encontró a nadie en los bosques que rodeaban la casa. El chico que Julia trajo la noche anterior también tenía una coartada sólida, así que lo descartaron. También negó haberle dicho a alguien dónde vivíamos, pero no me lo creo. Me mudé al día siguiente, tardó un tiempo, pero Julia finalmente aceptó sacar mi nombre de la hipoteca. Una de nuestras otras amigas se mudó con ella y yo me mudé de nuevo con mis padres. Me siento más segura con ellos. Solo deseo que hubieran atrapado a los tipos que me aterrorizaron esa noche. Tengo 38 años y vivo con mi esposo y nuestro hijo de 4 años. Decidimos vivir fuera de la red aproximadamente un año después de que naciera nuestro hijo. El mundo ha estado tomando un rumbo extraño y aislarnos de él nos pareció una buena idea en ese momento. Compramos una pequeña casa en el bosque del noroeste del Pacífico, y aparte de la historia que estoy a punto de contarles, hemos disfrutado cada segundo. Tenemos una vaca lechera familiar que produce mucha leche, alrededor de 6 a 7 galones al día, lo cual es mucho más de lo que una familia de 3 puede consumir en un día. De hecho, más de lo que cualquiera puede consumir en un día. Pero donde vivimos, a la gente le encanta beber leche cruda y sin procesar. Es un tema controvertido del que no hablaré ahora, pero con el exceso de leche que teníamos constantemente, mi esposo sugirió que publicáramos un anuncio en Craigslist para intercambiar nuestra leche, es decir, cambiar la leche por otros artículos que podríamos necesitar o querer, como frutas y verduras frescas o equipo agrícola. Pensamos que no podía hacer daño y que sería divertido conocer a nuevas personas con ideas afines en el proceso. Publicamos nuestro anuncio y no recibimos respuestas por un tiempo. Empecé a sentirme un poco derrotada por todo el asunto, y fue entonces cuando recibí un correo electrónico de una mujer llamada Ana María. Me dijo que le encantaría intercambiar algo por un poco de leche, y no voy a mentir al decir que yo también estaba un poco emocionada. Intercambiamos correos electrónicos durante un par de días, y me dijo que cultivaba bayas orgánicas que quería intercambiar. Pensé que todo iba bien hasta que de repente dejó de responder a los correos electrónicos. Le envié otro correo 4 días después para preguntar si había recibido mis correos, pero nuevamente no recibí respuesta. Era como si me estuviera ignorando a propósito, pero mi esposo me dijo que a veces la gente se ocupa y que no debería tomarlo como algo personal, así que no lo hice. Seguí adelante y continué esperando a que otra persona viera el anuncio. Más de 1 semana y media después, finalmente recibí una respuesta de Ana María. Estaba enojada porque le había enviado un correo electrónico en medio de la noche, y era mi culpa que no lo hubiera visto. Dijo que era muy irresponsable de mi parte enviar correos electrónicos tan tarde, y que no era una buena manera de manejar un negocio. Me quedé sorprendida. Revisé mis correos electrónicos anteriores a ella, y me confundí al ver que, de hecho, no le había enviado un correo en medio de la noche, sino en la tarde, y no entendía su comentario sobre que esto no era una buena manera de manejar un negocio, porque no estaba manejando un negocio, era un anuncio de Craigslist. Decidí no responderle debido a su obvio problema conmigo y su incapacidad para asumir la responsabilidad de sus propias acciones. Pensé que ignorarla significaría que estaría terminada con la situación. Estaba equivocada. En cambio, continuó enviándome varios correos electrónicos al día durante los siguientes 2 días, recordándome sus correos y diciéndome que le respondiera. Finalmente, 2 días después, me escribió de nuevo, esta vez diciendo algo que genuinamente me aterrorizó. Dijo que estaba cansada de que la ignorara, se sentía ofendida y estaba muy enojada de que yo pudiera hacerle eso a una dulce anciana como ella, y si no le iba a dar la leche simplemente la tomaría ella misma. No entendí realmente qué quería decir con eso. ¿Iba a encontrar dónde vivimos y a ordeñar a nuestra vaca? Le mostré a mi esposo y nos reímos juntos, y nuevamente no le respondí. ¿Por qué lo haría? Claramente esta mujer tenía algunos problemas serios. Esa noche escuchamos ruidos fuera de nuestra casa, pero eso era algo a lo que estábamos acostumbrados.
Había muchos animales en el área que no temían acercarse a la casa durante la noche. Nuestro hijo entró a nuestra habitación muy temprano en la mañana y nos juró que estaba escuchando pasos fuera de su ventana. Mi esposo y yo tratamos de asegurarle que probablemente era solo un ciervo, pero él estaba seguro de que sonaba como una persona o un monstruo caminando de un lado a otro justo fuera de su ventana. Estaba asustado, así que lo dejamos dormir en nuestra cama hasta que fue hora de despertarse. Esa mañana mi esposo salió a verificar si había huellas y, para nuestra sorpresa, de hecho encontró algunas. Quienquiera que fuera, usaba un zapato de tamaño muy pequeño y definitivamente estuvo paseando toda la noche, basado en las huellas profundas que iban de un lado a otro en el barro fuera de su ventana. Es bastante extraño ver huellas fuera de nuestra casa que no son nuestras. Vivimos tan lejos de la ciudad y poseemos la propiedad que rodea nuestra casa, 30 acres de ella. Mi esposo buscó en el bosque que rodea nuestra casa, pero no encontró nada. Cuando salí a ordeñar nuestra vaca, me horroricé al encontrarla cubierta de pintura en aerosol negra. Su espalda estaba llena de ella. Cuando mi esposo salió a ayudarme, estaba tan sorprendido como yo. Aún así, tenía que ordeñarla, y sinceramente, me sentí un poco mal al hacerlo. Las vacas son animales muy sensibles, y pude decir que estaba asustada y probablemente en shock tanto como nosotros. Solo cuando fui a ordeñarla y estaba masajeando su ubre, noté que su bolsa parecía un poco pequeña, casi como se siente después de ser ordeñada. Luego, cuando fui a limpiar sus pezones de las primeras gotas de leche, casi no salía nada. Alguien había ordeñado literalmente a nuestra vaca, y en algún momento durante la noche también le había pintado la espalda con spray. Pensé en el loco correo electrónico que la mujer había enviado, y supe que tenía que haber sido ella. Sabíamos que nadie más haría algo así. Mientras mi esposo y yo intentábamos limpiarle la espalda, escuchamos gritar a nuestro hijo desde dentro de la casa. Ambos dejamos lo que estábamos haciendo, y cuando entramos vimos una jarra de leche en la encimera y huellas de barro que llevaban a la habitación de nuestro hijo. Corrimos hacia la puerta de su dormitorio, y al mirar adentro vimos a una mujer sentada en la cama de nuestro hijo con él en su regazo. Ella lo sostenía fuertemente, sonriéndonos con una mirada extrañamente sin emociones en su rostro mientras él se retorcía en su agarre. Iba a decirle que lo soltara, pero mi esposo tenía otros planes. Siempre había sido un tipo sin tonterías, así que simplemente se acercó a ella y la golpeó en la cara. Ella soltó a nuestro hijo mientras llevaba su mano a su nariz, y mi esposo aprovechó la oportunidad para agarrarlo y alejarlo de ella. Agarró mi brazo en el camino de salida de la habitación y nos sacó de la casa. Nos metió en su camioneta y la cerró con llave. Volvió a entrar y lo siguiente que supe fue que estaba llevando físicamente a esta mujer fuera de la casa y obligándola a sentarse en el porche. Cada vez que intentaba levantarse, él simplemente la empujaba de vuelta. No era rival para él. Se aseguró de que no hubiera manera de que se fuera. Ya había llamado a la policía en el segundo en que estábamos en la camioneta y llegaron unos 30 minutos después. Mientras esperábamos, la mujer solo dijo una cosa: no deberías haberme ignorado. Mi esposo y yo realmente no somos del tipo aventurero. Ambos crecimos en grandes ciudades y nunca sentimos la necesidad de mudarnos a un lugar más pequeño. Sin embargo, para nuestra luna de miel, mi esposo decidió que podría ser divertido salir de nuestra zona de confort y alquilar una casa de vacaciones en el desierto de Montana durante 5 días. No estaba muy emocionada al respecto, ya que esperaba una lujosa luna de miel en Hawái o algo similar, pero cualquier momento con mi esposo estaba destinado a ser un buen momento. Condujimos desde nuestra casa en el este de Washington hasta la pequeña cabaña en Montana, que quedaba a unas pocas horas de distancia. Cuando llegamos, nos dimos cuenta rápidamente de que no había electricidad en la cabaña. Había agua corriente pero no inodoro. Si necesitábamos ir al baño, teníamos que caminar unos 6 metros desde la cabaña hasta el baño exterior, y estaba bastante molesta, por decirlo menos. Cuando mi esposo dijo que nos quedaríamos en una linda casa en el bosque, esperaba que al menos hubiera electricidad. Juraba que el anuncio no decía nada sobre la falta de electricidad, pero estaba tan enojada que ni siquiera sabía si creerle o no. Tal vez pensó que simplemente sería divertido prescindir de ella mientras estuviéramos allí. Mi esposo definitivamente era más aventurero,
y eso normalmente no habría sido algo que le impidiera elegir este lugar. Llevamos nuestras maletas a la puerta, y mi esposo sacó la llave de debajo del tapete donde el anfitrión dijo que estaría. Abrió la puerta, llevó nuestras maletas adentro, y cuando fuimos a sentarnos en el sofá, notamos un gran archivador en la mesa de café etiquetado como reglas. Mi esposo y yo nos hemos quedado en muchas casas de vacaciones, y solo hemos encontrado un libro de reglas físico un par de veces, y cuando lo hicimos, generalmente solo tenía 1 o 2 páginas. Cuando digo que este libro de reglas era un archivador, me refiero a que era un archivador literal de al menos 50 páginas de reglas muy detalladas sobre la estancia en esta casa. Mi esposo y yo nos reímos y comentamos rápidamente que era un poco extraño, pero no íbamos a dejar que eso nos impidiera pasar un buen rato. Mi esposo dejó el archivador en su lugar y solo 10 segundos después sonó su teléfono. Era un mensaje de texto del anfitrión que decía: «Por favor, asegúrate de leer todas las reglas». Honestamente pensamos que era una coincidencia extraña. Acababas de dejar el archivador sin leer nada, y nos enviaron un mensaje de texto para asegurarse de que lo leyéramos. Era casi como si supieran. Esa noche, mi esposo recorrió la casa encendiendo velas para darnos algo de luz y cerró con llave todas las puertas y ventanas, algo a lo que estábamos acostumbrados, ya que vivimos en la ciudad. Dejamos nuestras maletas en la sala y nos cambiamos a nuestros pijamas, y leímos un poco en la cama antes de apagar las velas y dormirnos. A la mañana siguiente, cuando entramos a la sala, noté que nuestras maletas estaban abiertas cuando estaba segura de que las habíamos cerrado la noche anterior. Busqué por todas partes mi vestido de sol. Sabía que lo había empacado, pero no estaba allí. Cuando mi esposo se unió a mí en la sala, le mencioné que nuestras maletas estaban abiertas cuando las habíamos cerrado y él lo restó importancia, y dijo que probablemente las dejamos abiertas, y que yo recordaba mal. Yo sabía que algo estaba mal aquí. Mi esposo se sirvió un vaso de agua y se sentó, colocando su vaso en la mesa de madera frente a él. Otro timbre en el teléfono llegó segundos después. Esta vez simplemente decía: Regla 5, página 3 del archivador. Siempre usa un posavasos al colocar un vaso en cualquier superficie. Y fue entonces cuando mi esposo y yo comenzamos a sentirnos extremadamente inquietos. ¿Cómo sabían que no estaba usando un posavasos? ¿Cómo sabían que había tomado algo para beber? Mi esposo respondió preguntando si nos estaban observando y dijeron que no, que siempre les recordaban a los huéspedes la regla del posavasos la mañana después de su llegada, ya que aparentemente ese es el momento en que la gente es más probable que se siente en la mesa con una bebida. No sabíamos qué pensar, pero tenían muy buenas reseñas, y simplemente lo atribuimos a otra coincidencia. Pensándolo ahora, probablemente deberíamos haber visto las señales de advertencia y habernos ido, pero mi esposo me aseguró que todo estaba bien, y que deberíamos quedarnos. Ese día lo pasamos mayormente en la casa haciendo lo que hacen las parejas recién casadas. Fue agradable, y no recibimos más textos de los anfitriones, lo que calmó un poco mis nervios. Al día siguiente decidimos que queríamos ir de excursión al lago cercano para nadar. Nos pusimos nuestro equipo de senderismo y empacamos nuestras mochilas con lo que necesitábamos. Cerramos la puerta con llave y nos dirigimos por el sendero junto a la casa. La caminata fue increíble. Era tan hermoso y el agua en el lago era cristalina. A media tarde, estábamos listos para regresar. Cuando llegamos a la casa, mi esposo estaba a punto de desbloquear la puerta cuando se dio cuenta de que ya estaba desbloqueada. Al entrar a la cocina, había una nota en la encimera de los anfitriones que decía que nos habían dejado más toallas y sábanas adicionales, y que por favor nos aseguráramos de que todo el amor se mantuviera en el dormitorio. Mi esposo se enojó inmediatamente, y ambos comenzamos a creer que estas personas nos estaban observando. Mi esposo me dijo que empacara mis maletas y que nos íbamos. Después de empacar, nos dirigimos a la puerta principal, y al abrirla había un hombre y una mujer parados frente a nosotros. Se presentaron como los anfitriones y querían saber por qué nos íbamos. Esto solo lo confirmó para nosotros. Estas personas nos habían estado observando y quién sabe qué más habían visto. La verdadera sorpresa aquí fue que esta mujer había aparecido usando mi vestido de sol desaparecido. Ella realmente me lo había robado y tuvo la audacia de aparecer usándolo justo frente a mí. Mi esposo también lo notó y lo mencionó, y por supuesto negaron todo.
Cuando estábamos en el camino de salida, contactamos a la compañía de alquiler de vacaciones y presentamos una queja contra los anfitriones. También presentamos un informe a la policía por el robo. Desafortunadamente, la mujer de alguna manera pudo presentar un recibo por el vestido y, aparentemente, es completamente legal que un alquiler vacacional tenga cámaras en sus propiedades de alquiler. Habían borrado todas las grabaciones de nuestra estancia, diciendo que era costumbre eliminar lo que se había grabado después de la estancia de una persona, pero sabíamos la verdadera razón por la que lo borraron. Cuando nos quejamos de que no había electricidad en la propiedad y de que no se mencionaba en el anuncio, los anfitriones proporcionaron pruebas de que la casa sí tenía electricidad y dijeron que se había apagado por error durante la duración de nuestra estancia. Sentimos que nuestra luna de miel fue arruinada por esta total invasión a nuestra privacidad, y desde entonces no hemos podido alojarnos en un alquiler vacacional. Sin embargo, mi esposo me compensó con una semana de vacaciones en Hawái como originalmente quería, por lo que estaba extremadamente agradecida. La última vez que revisamos, hace aproximadamente un mes, su propiedad de alquiler seguía activa. Honestamente, solo siento mucha pena por la próxima persona desprevenida que se aloje en esa casa. Ahora estoy en mis 20 años tardíos, pero la historia que estoy a punto de contarles ocurrió cuando tenía 12 años y mi hermano 14. Vivíamos con nuestros padres en una pequeña cabaña en el campo. No teníamos electricidad y solo teníamos agua corriente en los meses más cálidos a través de mangueras alimentadas por gravedad desde un arroyo estacional. La mayoría de las personas probablemente lo habrían odiado, pero cuando creces en eso y no conoces nada más, no tienes razón para disgustarlo. No sabía mucho sobre el mundo fuera de nuestra propiedad. Mi padre cazaba y así obteníamos la mayor parte de nuestra carne, y mi madre cultivaba un enorme jardín desde la primavera hasta principios de otoño. También criábamos cerdos, pollos, cabras y teníamos una vaca lechera llamada Adela. Mi madre envasaba todos los alimentos excedentes a lo largo de los años, por lo que cuando llegaba el invierno teníamos suficiente para comer y vivir. Ella cocinaba en nuestra estufa de leña incluso durante los meses más cálidos, y nos educaba en casa, enseñándonos a mi hermano y a mí todo lo que sabemos. Un otoño fue excepcionalmente tormentoso, y mi madre me había dicho que fuera a ordeñar las cabras. Estaba molesto por eso, ya que era temprano en la mañana y todo lo que quería hacer era dormir, pero ella insistió en que ayudara. Aparentemente, había estado toda la noche tratando de asegurar los corrales de los animales. Nuestro padre había estado fuera en un viaje de caza durante una semana en ese momento. Lentamente y con pereza, salí al exterior y para llegar a los establos de las cabras tenías que pasar por los corrales de los cerdos. Tenían su propia pequeña estructura allí que los protegía del viento y la lluvia. En las mañanas tempranas, mi madre los dejaba salir, solo que esta vez, cuando pasé por el corral de los cerdos, noté que uno de nuestros cerdos, Percy, no estaba allí. Salté la cerca al corral y me dirigí a su pequeña estructura. Vi a Katrina y Freddy acurrucadas como de costumbre, pero Percy no estaba a la vista. Empecé a entrar en pánico un poco, ya que Percy siempre había sido mi favorita. Corrí de regreso a la casa y le pregunté a mi madre si había visto a Percy esa mañana. Ella me dijo que cuando soltó a los cerdos solo un par de horas antes, Percy estaba con ellos. Le dije que faltaba, pero mi madre no estaba realmente preocupada. Percy era una alborotadora que se escapaba de vez en cuando, pero siempre regresaba y la tratábamos muy bien. Y ella sabía dónde estaba su hogar. Era realmente muy inteligente. Le dije a mi madre que estaba preocupado y que iba a recorrer la propiedad buscándola una vez que terminara de ordeñar las cabras. Todo el tiempo que estaba ordeñando solo podía pensar en Percy, sola en algún lugar de la propiedad, mojada y fría. Después de una hora de ordeñar las cabras, finalmente terminé. Llevé la leche a mi madre y le di un beso en la mejilla antes de salir nuevamente con mis botas de goma y mi impermeable. Pasé el resto del día buscando a Percy, pero simplemente no pude encontrarla. Mi hermano Tony incluso salió a ayudarme a buscar, pero a él no le gustaban tanto los cerdos, así que se rindió después de unirse a la búsqueda durante aproximadamente una hora. Al anochecer, mi madre me dijo que entrara. Odiaba no saber dónde estaba,
Mi madre seguía asegurándome que Percy estaba bien y que probablemente volvería por la mañana, pero yo sabía que algo estaba mal. No dormí mucho esa noche y en cuanto el sol asomó por mis cortinas, estaba fuera de la puerta. No llegué muy lejos antes de gritar al ver el sitio frente a mí. Allí, en el césped delantero, estaba el cuerpo sin vida de Percy, destrozado por algún animal. Caí al suelo entre lágrimas mientras mi madre y mi hermano salían corriendo a ver qué sucedía, y no podía dejar de mirarla mientras sollozaba. Todo ese día, todo en lo que podía pensar era en Percy, y cómo no merecía morir de esa manera. Mi madre estaba más preocupada por el hecho de que uno de sus animales había sido atacado tan cerca de casa. Sabía que significaba que lo que sea que hubiera hecho esto, probablemente volvería por más ahora que sabía que había un lugar donde encontrar algo para comer. Durante la próxima semana, mantuvimos a nuestros animales en sus casas. Funcionó por un tiempo hasta que una mañana nos despertamos de nuevo con uno de los establos de las cabras desgarrado por algo, y las 4 cabras muertas. Mi madre no me dejó saber qué había hecho, pero por la expresión en el rostro de mi hermano cuando regresó de ayudar a limpiar, sabía que era malo. Mi padre regresó a casa unos días después del incidente con las cabras y ayudó a asegurar las otras estructuras y establos lo mejor que pudo. Esperábamos que eso disuadiera a lo que fuera que estaba atacando a nuestros animales, pero por supuesto no lo hizo. Luego, todo nuestro rebaño de pollos fue masacrado. Fue una carnicería en su gallinero. No teníamos idea de qué estaba acabando con la vida de nuestros animales, pero no teníamos más remedio que averiguarlo. Esto no solo estaba comiendo a nuestras mascotas, también era nuestra fuente de alimento, y no podíamos seguir permitiendo que matara a nuestros animales. Mi padre y mi hermano decidieron esa noche que se quedarían en el escondite de casa, junto a los establos de las cabras, y esperaban ver lo que fuera que estuviera acechando a nuestros animales por la noche. Desafortunadamente para ellos, lo que no esperaban ver era un gran puma que se dirigía a la propiedad. Mi hermano me dijo que en cuanto nuestro padre lo vio, les puso la mano en la boca a ambos para no hacer ningún ruido. ¿Ves? Los pumas son muy buenos en algo que mi padre no había contado: trepar árboles. Por supuesto, en el momento del pánico, mi hermano jadeó y el puma fijó la vista en ambos. Mi padre tenía su rifle en la mano, y aunque no se regocijaba con la idea de matar a esta criatura en ese momento, sabía que tendría que hacerlo. Mi hermano comenzó a llorar de miedo, aunque estaba haciendo todo lo posible por no hacerlo. Nunca había estado en una situación así y simplemente no pudo contener sus emociones. Todo en un movimiento rápido, el puma saltó a la base del árbol y rápidamente comenzó a trepar hacia mi padre y mi hermano, y fue entonces cuando mi madre y yo escuchamos los gritos. Corrimos hacia el porche, pero al ser de noche no podíamos ver nada, solo oír los gritos de terror puro de mi hermano. Un disparo y un golpe. Mi madre comenzó a correr hacia el árbol en el que sabía que estaban, pero escuchamos a mi padre llamarnos para que volviéramos a entrar y cerráramos la puerta. Después de unos 10 minutos, entraron y mi padre nos contó lo que había pasado. A medida que el puma se acercaba trepando el árbol hacia ellos, mi padre sabía que tenía una oportunidad para dispararle antes de que los alcanzara. Sus ojos se habían acostumbrado a la poca luz, y con solo la luz de la luna para ayudarlo, hizo el disparo y vio cómo el gran gato caía al suelo con un fuerte golpe. Le dijo a mi madre y a mí que volviéramos a entrar en caso de que no lo hubiera matado. Estaba preocupado de que tal vez tuviera suficiente lucha en él, y que si nos veía a mi madre y a mí, tal vez vendría por nosotros a continuación. Pero para cuando él y mi hermano bajaron del árbol, sabía que estaba muerto, un disparo directo entre los ojos. A la mañana siguiente, informó del asesinato y los ataques de animales a las autoridades locales y la administración de fauna, quienes vinieron y recogieron al puma. Después de eso no tuvimos más problemas con grandes depredadores, excepto por el ocasional pollo que era asesinado por un halcón. Me mudé de la granja cuando tenía 20 años, pero no muy lejos. Visito a menudo con mi esposo y mi hija y aproximadamente una vez al año, a mi padre le encanta contar la historia de cómo salvó la vida de mi hermano. Mis padres nos criaron a mí y a mi hermano en la misma casa durante toda nuestra infancia. Es un lugar que algunos llamarían alejado de todo, y la verdad es que lo odiaba.
Mi hermano y yo íbamos a la escuela en la ciudad y escuchar sobre las vidas de todos mis amigos, con las que no podía relacionarme. Solo me hacía enojar más con la vida que llevaba. Una vida llena de palear estiércol de vaca y sacrificar a los animales a los que siempre me encariñaba demasiado. A mi hermano, sin embargo, nunca pareció importarle. Él era el favorito de mi padre, y aún lo es, especialmente después de lo que sucedió. Para dar contexto, esto ocurrió cuando yo tenía 15 años y mi hermano estaba a punto de cumplir 17. Mi padre nos había pedido a ambos que fuéramos de casa con él para cazar osos, y yo no tenía absolutamente ninguna intención de ir hasta que mi madre me dijo que tenía que hacerlo. Ella sabía que no me llevaba bien con nuestro padre, y quería que eso cambiara. Esperaba que este viaje fuera la experiencia de unión que ambos necesitábamos. Desafortunadamente, soy bastante terco, y el hecho de que ella me hiciera ir solo hizo que lo odiara aún más. Fue un viaje de 5 días en el bosque con mi padre. Él tenía un teléfono satelital en caso de emergencias, y esa era toda la tecnología permitida. Pensó que sería divertido construir nuestras propias fogatas y atrapar nuestra propia comida mientras estuviéramos allí. Y yo lo temía. Llegó el día de partir, y toda la mañana estuve rogándole a mi madre que no me hiciera ir. Las súplicas no sirvieron de nada, por supuesto, y un par de horas más tarde me encontré caminando detrás de mi padre y mi hermano. Afortunadamente no hacía demasiado frío y no tendría que acurrucarme con mi padre y mi hermano para calentarme como tuvimos que hacer en nuestro último viaje de caza, lo cual fue humillante. No tardó mucho para que mi padre encontrara excremento de oso. Debo decir que, aunque odiaba cazar y rastrear animales durante días, mi padre era excelente en eso. Incluso guiaba a otras personas en viajes de caza durante la temporada, así que sabía que volveríamos a casa con algo para que mi madre cocinara. Rastreamos al oso durante el resto del día, y al anochecer encontramos un claro suficientemente bueno para acampar. Mi padre siempre insistía en dormir en hamacas, lejos del suelo, para que ningún depredador pudiera alcanzarnos. No me gustaba, mi miedo a las alturas no me permitía estar lo suficientemente cómodo para dormir así, alto del suelo. Puede que solo fueran 4 metros o algo así, pero aún así se sentía aterrador allá arriba. No sé a qué hora era cuando comencé a escuchar el gruñido. Al principio pensé que era el ronquido increíblemente fuerte de mi padre, pero algo era diferente. No era tan alto y molesto como de costumbre. Era más bien un gruñido profundo de algún tipo, y aunque no quería asomarme de mi hamaca y mirar hacia abajo, la curiosidad pudo más que yo. Moví la tela de mi hamaca solo unos pocos centímetros a la izquierda, solo lo suficiente para ver hacia nuestro campamento improvisado. Estaba oscuro, pero el fuego aún iluminaba algo la zona. Miré hacia donde venía el ruido del gruñido y casi me ahogo al ver a un oso más grande que cualquiera que hubiera visto antes, de pie sobre sus patas traseras justo debajo de la hamaca en la que estaba mi hermano. Mis ojos se agrandaron mientras comenzaba a entrar en pánico. No sabía qué hacer, bueno, sí sabía qué hacer, solo que no sabía cómo iba a hacerlo. Necesitaba despertar a mi padre, él sabría qué hacer. Llevaba una barra de granola en mi hamaca conmigo, y pensé que si la lanzaba con suficiente fuerza, golpearía a mi padre, lo despertaría y distraería al oso al mismo tiempo. Pero el único problema era que solo tenía una oportunidad. Tomé una respiración profunda y tan fuerte como pude desde la posición incómoda en la que estaba acostado, lancé la barra hacia mi padre, esperando que fuera suficiente para despertarlo. En el silencio de la noche, el sonido de la barra de granola golpeando a mi padre sonó como una motocicleta arrancando. Afortunadamente fue suficiente para despertarlo, aunque se despertó molesto y ruidoso. Le hice señas para que se callara y señalé al oso que ahora se dirigía hacia la barra de granola que había caído al suelo. Sus ojos se agrandaron mientras me miraba rápidamente, dándose cuenta de la situación peligrosa en la que estábamos. Todas las esperanzas de que él nos salvara desaparecieron cuando señaló su rifle apoyado contra el árbol en el suelo debajo de él. Lanzó algo a mi hermano, quien rápidamente despertó y también tardó un segundo en hacerse consciente de toda la situación. Con todos despiertos, sabíamos que lo único que podíamos hacer era esperar. Y durante horas nos sentamos en nuestras hamacas y esperamos mientras el oso nos miraba gruñendo y oliendo en nuestra dirección. Mi padre susurró que estaba confundido porque había comenzado a trepar uno de los árboles para alcanzarnos, pero por supuesto, también estaba agradecido de que no lo hubiera hecho.
Aparentemente, es un mito que los osos no pueden trepar a los árboles, lo que solo me hizo cuestionar aún más la lógica de las hamacas de mi padre. Sin embargo, en ese momento estaba agradecido por ellas. Mejor estar ahí arriba que en el suelo con el oso. Escuchamos a mi hermano comenzar a retorcerse en su hamaca y vi a mi padre tratar de calmarlo. Pero en lugar de calmarse, solo señaló la cuerda que ataba la hamaca a uno de los árboles. Había comenzado a desgarrarse de la tela de la hamaca y nos dimos cuenta de que teníamos que actuar rápidamente. Mi padre me susurró y me dijo que teníamos que encontrar una manera de distraer al oso lo suficiente como para que él pudiera bajar y agarrar su arma. Mi hermano y yo no pensábamos que fuera posible, ya que el oso había estado enfocado en nada más que en nosotros durante horas, pero no teníamos otra opción. Decidimos que nuestra mejor opción sería que mi hermano saliera de su hamaca y se sentara en la pequeña rama cercana del árbol al que estaba atada para arrancar su hamaca del árbol y lanzarla sobre el oso. Era un plan estúpido, pero era lo que se nos ocurrió. No podíamos pasar el resto de nuestras vidas en ese árbol después de todo, así que hicimos exactamente eso. Mi hermano salió cuidadosamente de su hamaca y se subió a la rama, y me estremecí mientras comenzaba a doblarse hacia abajo desde allí. Tiró de la hamaca con fuerza hasta que se soltó, luego desató el otro lado hasta que quedó libre. Todos contamos hasta 3. Mi hermano lanzó la hamaca sobre el oso y supongo que mi padre pensó que saltar directamente era su mejor opción. Cayó ligeramente al impactar, pero afortunadamente el oso estaba algo distraído. Solo tomó unos segundos para que el oso apartara la tela de su cara y notara a mi padre en el suelo. Comenzó a cargar contra él, pero no llegó lejos, ya que mi padre ya lo tenía en la mira y le disparó una y otra vez. Finalmente cayó, y la pesadilla de ese viaje de caza había terminado. Mi padre usó ese teléfono satelital para llamar a sus amigos, para que lo ayudaran a sacar al oso de allí, y él y mi madre lo despiezaron en casa como suelen hacer después de que él va de caza. Mi madre no estaba contenta con lo sucedido, y dijo que mi padre debería haber sido más responsable y haber llevado el arma consigo, pero estaba orgullosa de mi hermano y de mí por ser tan valientes y por ayudar a mi padre a cazar un oso tan grande como ese. Aparentemente, era el más grande que había conseguido. No me sentí ni me siento muy valiente, solo estaba contento de haber salido de allí con vida. Afortunadamente, ahora mi madre no me hace ir a más viajes de caza con mi padre. A él no le importa. Ese viaje solo lo acercó más a mi hermano y nunca me pidió que volviera a ir. Él le cuenta a todos cómo mi hermano fue un héroe por lanzar su hamaca sobre el oso y cómo yo solo me quedé sentado. Me hizo sentir mal por un tiempo, pero no me importa siempre y cuando pueda quedarme en casa durante la temporada de caza. La historia es sobre mi mamá y mi papá, que sucedió cuando eran recién casados y habían comprado su primera casa juntos. Mi mamá estaba muy emocionada de vivir sola con mi papá. Ambos tenían poco más de 20 años, y ella había vivido en casa de sus padres hasta ese momento. La casa que compraron necesitaba algunas reparaciones, pero el estilo de la casa era exactamente lo que mi madre quería y la ubicación era exactamente lo que mi padre quería. Era más rural y campestre de lo que a mi madre le habría gustado, pero ambos obtuvieron algo que les hizo felices y el compromiso era importante. Se mudaron a finales de agosto y todo era genial. El clima todavía estaba caliente, pero sabían que se acercaban días más frescos con el otoño a la vuelta de la esquina. A principios de octubre, mis padres habían escuchado en el pueblo que se esperaban tormentas en esa época del año. Por lo que se decía, podían ser realmente malas, con fuertes vientos y lluvias. Un jueves por la tarde a finales de octubre, hubo una advertencia meteorológica para su área. Preguntaron en el pueblo qué se suponía que debían hacer ante una tormenta así, y todos dijeron lo mismo: proteger todas las puertas y ventanas y, por si acaso, cortar toda la electricidad. No entendieron esa parte, pero realmente no importaba de todos modos, ya que mi padre aún estaba en proceso de obtener un permiso para conectar electricidad a la casa. La tormenta llegaría muy temprano al día siguiente y esa noche, tanto mi madre como mi padre pasaron horas protegiendo todas las puertas y ventanas. Para cuando finalmente terminaron, la tormenta comenzó a llegar.
Cerraron la puerta principal detrás de ellos y la sellaron desde el interior lo mejor que pudieron y se dirigieron a su dormitorio, iluminando su camino con pequeñas velas que sostenían. Mis padres pasaron la mayor parte de la tormenta en su dormitorio, leyendo sus libros y jugando juegos de mesa. Intentaron dormir, pero el ruido del viento y la lluvia los mantenía despiertos. Alrededor de las 3 de la mañana, los vientos parecían intensificarse. Se hacían cada vez más fuertes, incluso haciendo temblar la casa. Escucharon árboles caer en el bosque que rodeaba su casa mientras aterrizaban con un fuerte estruendo. El crujir y romperse de las ramas empezó a asustar realmente a mi mamá. Estaba preocupada por si un árbol caía sobre la casa y no sabían cuándo ni dónde caería. Escucharon el sonido de un árbol rompiéndose desde su base por lo que parecía la 100ª vez esa noche. Solo que esta vez, cuando cayó, escucharon el crujir de metal y la alarma del coche se activó. Ahora, incluso si quisieran, realmente no había forma de escapar de esa tormenta, al menos no en coche. Entonces sucedió. Un árbol cayó directamente en su dormitorio. Los escombros volaban por todas partes y la fuerza de la caída lanzó a mi mamá varios metros hacia atrás. Estaba oscuro, aparte de los ocasionales rayos que iluminaban lo que quedaba de las paredes del dormitorio. Mi mamá estaba asustada y confundida mientras llamaba el nombre de mi padre. El viento y la lluvia azotaban a través del ahora enorme agujero, en lo que una vez fue su refugio seguro. La cara de mi madre estaba cubierta por su cabello mojado, y ella intentaba desesperadamente moverlo de sus ojos para poder encontrar a mi padre. Él no respondía a sus gritos para que viniera hacia ella. Mi mamá comenzó a creer que el árbol podría haberlo aplastado. El dolor que sintió en ese momento fue inmenso, hasta que escuchó un gemido junto al árbol caído. Allí, en el suelo junto a la cama, estaba mi padre, su brazo atrapado bajo el árbol, casi ahogándose por la lluvia que caía sobre su cara. Mi madre agarró un impermeable cercano que solía estar en el armario ahora destrozado, y protegió las caras de ambos. No podía decirlo con certeza debido a todo lo que sucedía a su alrededor, pero mi padre estaba perdiendo sangre rápidamente. Estaba completamente aturdido y realmente no sabía qué estaba sucediendo ni qué había pasado. Seguía pidiendo a mi madre que lo ayudara a levantarse, una y otra vez, y ella tenía que decirle que estaba atrapado y que tenían que esperar a que llegara ayuda. No tenían energía eléctrica, así que no había línea fija, y era una época antes de los teléfonos móviles, y mi madre se sentía impotente. Pensó que iba a perder al hombre que amaba. Solo tenía una opción. Fue un pensamiento fugaz en su mente que solo duró un segundo, pero cobró vida cuando mi padre pensó lo mismo y le dijo que lo hiciera. Estaba empezando a recuperar la conciencia completa ahora, pero afortunadamente su cuerpo estaba en shock suficiente para asegurar que no sintiera dolor. Le dijo que tenía que llegar a la casa del vecino y tratar de pedir ayuda, pero mi madre le dijo que no había forma de que pudiera dejarlo. Nunca podría perdonarse si lo dejaba y volvía para encontrar su cuerpo sin vida, donde habría muerto solo, así que, en cambio, él sugirió lo que ella estaba pensando en silencio. Necesitaban cortarle el brazo. Los segundos se sintieron como horas en el tiempo que pasó, después de que él sugirió algo que ella no estaba tan preparada para hacer. Él siguió asegurándole que todo estaría bien. Le instruyó que consiguiera su hacha, que la tenía al lado de la cama en caso de intrusos durante la noche. Luego le dijo que atara algo muy apretado en la parte superior de su brazo para disminuir el flujo de sangre en el área. Mi madre me ha dicho múltiples veces que ese momento fue el más aterrador de toda su vida. Más aterrador que el parto, y mucho más aterrador que ser madre por primera vez. Levantó el hacha, y él le suplicó que no dudara, ya que la duda podría resultar en más lesiones tanto para él como para ella. Lentamente contó hasta 3, y mientras el viento y la lluvia parecían desacelerarse en ese segundo, bajó el hacha sobre su brazo. Él gritó y ella lloró al darse cuenta de que no había cortado completamente. Ahora estaba segura de que podría haberle dado a su esposo una sentencia de muerte, pero mi padre estaba tan tranquilo como podía estar en esa situación y le dijo que lo intentara de nuevo. Ella estaba asustada y le tomó un segundo recomponerse, pero no tenía un segundo. Él le dijo que necesitaba hacerlo inmediatamente, o él no tendría oportunidad. Ella levantó el hacha una vez más y con otro golpe más él quedó libre. Agarró una camisa relativamente seca que estaba cerca y la envolvió alrededor del muñón que ahora reemplazaba su brazo. Ambos, sosteniéndose el uno al otro,
Treparon sobre los trozos rotos de escombros que alguna vez fueron su casa y comenzaron a abrirse camino por el largo camino de entrada, con la esperanza de llegar a la casa del vecino a tiempo para obtener ayuda. Mi padre comenzó a apoyarse en mi madre para obtener soporte mientras continuaba perdiendo sangre. El barro básicamente se convirtió en un lodo que los ralentizaba en una situación donde necesitaban moverse lo más rápido posible. Para cuando llegaron al final del camino de entrada, mi padre había comenzado a desvanecerse. Mi madre prácticamente lo llevaba arrastrando. Ella no estaba lista para rendirse mientras le suplicaba que no lo hiciera. Llegó un momento en que finalmente no pudo llevarlo más tiempo. Lo recostó bajo un árbol en un lugar que pensó que estaba más seco que el resto, y lentamente y con tristeza se despidió del hombre con el que pensaba envejecer. Él estaba lo suficientemente consciente como para hacerle saber que la amaba y que siempre estaría con ella, incluso si no era en persona. Al amanecer, la tormenta se calmó, y mi madre fue encontrada al lado del camino cuando los vecinos iban hacia el pueblo. Todavía se aferraba a mi padre y lloraba sobre su pecho. La policía fue llamada, pero por supuesto, nada se pudo hacer para salvar a mi padre. Mi madre nunca superó realmente su muerte y lo traumática que fue toda la noche. Descubrió que estaba embarazada de mí solo un mes después, y siempre decía que soy el mayor recordatorio del hombre que amaba tan profundamente. Ella no se ha vuelto a casar y solo he escuchado esta historia una vez, cuando pensó que finalmente tenía la edad suficiente para entender por qué mi padre nunca había estado en mi vida, y qué le había pasado. Es demasiado traumático para ella pensar en ello. Nuestra casa todavía está llena de fotos de ellos juntos, y cada año celebramos su cumpleaños, y por supuesto siento por ella. No puedo imaginar lo difícil que debe haber sido comenzar una vida con alguien solo para que te la arrebaten tan rápidamente. Mi esposo hace todo por nuestra familia. Si no lo tuviéramos, no hay manera de que nuestros hijos y yo hubiéramos sobrevivido aquí solos. Para dar contexto, mi esposo se ausenta unos meses al año para trabajar en los ferrocarriles, mientras mis hijos y yo nos quedamos en la granja, cuidando todos nuestros animales y atendiendo nuestro jardín. Cuando mi esposo regresa, es sinceramente un alivio, ya que él puede encargarse de los proyectos más prácticos y grandes alrededor de la propiedad. Nuestra familia carecía de algo durante el primer año en la propiedad. No teníamos agua corriente en el cobertizo en el que vivíamos actualmente. Sí, un cobertizo. Convertimos un cobertizo de 4 por 9 metros en una pequeña cabaña para los niños, y para mi esposo y para mí. Está bien, cumple su función. Nos mantiene secos durante los meses húmedos y calientes durante los meses fríos, pero lo que siempre me ha molestado ha sido la falta de un inodoro. Durante el primer año, literalmente solo íbamos al bosque con un rollo de papel higiénico biodegradable, y estaba tan harta de eso. ¿Alguna vez has intentado que un niño de 2 años vaya al baño cuando todo a su alrededor capta su atención y no tú? Es imposible. Para remediar esta situación, le pedí a mi muy habilidoso esposo que construyera una letrina, nada lujoso, solo un pequeño edificio donde pudiéramos ir al baño en paz. Él estaba totalmente de acuerdo y seguro de que podía hacerlo. Nuestro cobertizo, afortunadamente, tenía electricidad alimentada por nuestro generador diésel justo afuera, así que mi esposo pasó toda una semana investigando exactamente qué necesitaba para construir la letrina y cómo lo iba a hacer. Incluso compró una motosierra nueva, y muy cara solo para poder cortar uno de nuestros árboles él mismo para usar la madera. No me gustaba la idea de eso, ya que pensaba que sonaba peligroso, pero él estaba tan seguro de que podía hacerlo. Siempre me gustaba recordarme que había cortado montones de árboles antes, así que esta vez no debería ser un problema. Decidí confiar en que sabía lo que estaba haciendo. Llegó el día de cortar el árbol y decir que estaba nerviosa habría sido quedarse corto. Me quedé en el cobertizo con nuestras hijas y esperé pacientemente a que él entrara y me dijera que el árbol estaba abajo y que todo había terminado. Escuché rugir su motosierra y el horrible sonido de cortar la madera. Me consoló saber que uno de nuestros vecinos había venido a ayudarlo, así que al menos no estaría solo. El fuerte golpe del árbol aumentó mi ansiedad por un segundo, pero cuando miré por la ventana y vi la gran sonrisa en el rostro de mi esposo y un pulgar hacia arriba, supe que estaba bien.
Decidí quedarme en el pequeño porche justo afuera de la puerta de nuestro cobertizo para verlo cortar el árbol. Durante aproximadamente 1 hora, todo pareció ir bien. Ahora, no sé nada sobre motosierras ni sobre cortar árboles, así que solo puedo describirte lo que vi de la manera en que lo vi. Mi esposo y nuestro vecino estaban ambos cortando el árbol en diferentes extremos, cuando noté que mi esposo tenía dificultades para atravesar esta parte específica del árbol, más hacia lo que solía ser la parte inferior del tronco. Observé horrorizada cómo apoyaba su pierna en el tronco del árbol para obtener más palanca, y le grité que se detuviera. Por supuesto, no pudieron escucharme ya que tanto mi esposo como nuestro vecino llevaban protección auditiva. Empecé a correr hacia ellos para, con suerte, detener a mi esposo antes de que pudiera lastimarse, pero no había nada que pudiera hacer. Estaba a al menos 30 metros de distancia y simplemente no era lo suficientemente rápida. Mientras corría y gritaba para que mi esposo se detuviera, lo vi colocar la motosierra contra la corteza una vez más, solo que esta vez, cuando retrocedió, no había solo un espacio abierto para que fuera, sino su pierna. La cadena rasgó su espinilla y la sangre inmediatamente salpicó y rezumó de la herida. Él gritó de dolor y arrojó la motosierra al suelo. Nuestro vecino solo nos miró con los ojos muy abiertos, y yo le grité que buscara ayuda. Corrí al lado de mi esposo y honestamente no tenía idea de qué hacer. Estaba entrando en pánico. Él estaba entrando en pánico y era un caos total. Miré su pierna, y a través de toda la sangre solo podía ver carne destrozada. Mi esposo había comenzado a gritar. Literalmente no había forma de detener los alaridos que salían de su boca, y no iba a pedirle que se detuviera. Solo podía imaginar el miedo y el dolor que debía estar sintiendo. Pensé por un segundo y recordé un video de YouTube que había visto sobre cómo hacer un torniquete con una pieza de tu ropa. Sin pensarlo 2 veces, usé un cuchillo para cortar un pedazo de tela de mi franela. Coloqué la tela por encima de la herida en la pierna de mi esposo y la até fuerte. Usé un palo cercano, y até el palo a la pieza de tela y lo torcí una y otra vez tan fuerte como fuera posible, para, con suerte, cortar la circulación sanguínea a la mitad inferior de su pierna. Ya había perdido tanta sangre y estaba asustada cuando me di cuenta de que sus gritos se iban apagando con cada respiración que tomaba. Nuestro vecino regresó con su esposa, quien llevaba lo que parecía un botiquín de primeros auxilios. Nos informaron que habían llamado al 911 y que una ambulancia estaba en camino, pero no llegaría hasta dentro de otros 30, o incluso posiblemente 45 minutos, y la cosa número 1 que dijeron que debíamos hacer era asegurarnos de que sangrara lo menos posible. Por lo que podía decir, el torniquete que había hecho estaba funcionando, pero mi esposo no estaba mejorando. Sus gritos habían cesado y finalmente pudo hablar conmigo. Dijo que se sentía entumecido y que su cuerpo estaba frío. Le trajimos mantas y todo lo que pude hacer fue sentarme con él y esperar a que llegara la ambulancia. Él me repetía una y otra vez lo asustado que estaba, y yo trataba de ser valiente por él. Pero Dios, yo estaba aterrada. Lo necesitábamos, nuestros hijos lo necesitaban y nunca debería haberle permitido cortar ese árbol. El viento comenzó a soplar y la tierra empezó a entrar en la herida. Realmente no sabía qué hacer, pero en ese momento pareció una buena idea al menos cubrir su pierna con algo. Agarré una toalla limpia del cobertizo y le dije que se preparara para que la colocara sobre su pierna. La envolví muy suavemente alrededor de la parte inferior de su pierna que quedaba y, sorprendentemente, dijo que no sentía mucho allí abajo. Su rostro se volvió pálido y cada vez se sentía más frío. Para cuando llegó la ambulancia, él había estado entrando y saliendo de la conciencia durante unos 10 minutos. Llamé a mi madre para que viniera a recoger a los niños y nuestros vecinos los cuidaron hasta que ella llegó. Acompañé a mi esposo al hospital. Había perdido mucha sangre, y al principio los médicos no estaban seguros de si sobreviviría. Terminaron teniendo que amputarle la pierna por debajo de la rodilla. Desafortunadamente, desarrolló una infección después de la cirugía y necesitó una segunda amputación, esta vez por encima de la rodilla, y estaba devastado. Pensó que la vida como la conocía había terminado. Para él, su propósito en la vida eran actividades que pensaba que ya no podría hacer sin su pierna. Sin embargo, todavía está atravesando su proceso de recuperación, pero está mucho mejor mentalmente. Está determinado a hacer todo lo que hacía antes del accidente y por ahora,
Estamos viviendo con mi madre en la ciudad mientras se recupera. Solo estoy agradecida de que ese día no terminara con la pérdida de mi esposo y el padre de mis hijos.